Roma, año 64 después de Cristo. Las llamas ardientes arrasaban con todo a su paso, consumían cada pasto, cada camino, cada hogar. Los techos se desvanecían, el incesante humo cubrió la ciudad imperial por completo. La gente huía despavorida. Los centuriones hacían lo que podían para mitigar la titánica flama. Sin embargo, ésta se extendía con rapidez inaudita. Los soldados comprendieron la inutilidad de su esfuerzo y huyeron despavoridos. Algunos se quedaron para tratar de rescatar al mayor número de civiles posible, pero la muchedumbre había perdido el control. Formaron una estampida humana que pisoteó a toda aquella persona lenta o débil. La desgracia y la tragedia abrazaba la capital del imperio. Decenas de cuerpos incinerados adornaban mórbidamente las calles de la ciudad. Otros tantos más morían al ser aplastados. El caos era total, el descontrol era evidente en todas las personas, menos en alguien en particular. El César observaba con imperante gracia cómo su ciudad se desvanecía en cenizas. Luego carcajeó ante el terror de sus súbditos, quienes sugirieron abandonar el palacio. Al contrario de lo que esperaban, su emperador les ordenó llevarle la lira. Fue entonces que tomó su instrumento musical, rasgó las cuerdas y comenzó a cantar macabramente. Los súbditos sintieron el calor abrasante de aquella diabólica noche y sin previo permiso abandonaron el palacio, dejando solo a su emperador, el César más nefasto y brutal en la historia del imperio. Su nombre era Nerón, y su reinado, aunque corto, sería el más terrorífico, brutal y despiadado del que se tenga registro. La historia de Nerón está llena de sangre, infamia y frialdad diabólica, desde el momento en que se proclamó como el César hasta el último día de su vida. Nerón Claudio César Augusto Germánico llegó al poder a la escasa edad de 17 años, en el año 54 después de Cristo. Sin embargo, nunca fue el sucesor directo al imperio de Roma. Su tío y posteriormente padrastro, el emperador Claudio I, habría muerto en circunstancias misteriosas. Cuenta la leyenda que Claudio Tiberius I murió envenenado por alguien de su extrema confianza, con la finalidad de que Nerón llegara al poder, aún por encima de Británico, el hijo legítimo de Claudio I. Nerón era hijo de Cneo Domicio, hermano del emperador Claudio. Su madre fue Agripina la Menor, parte de la dinastía Julio Claudio. Al morir su padre, su madre se casaría con el emperador, su propio cuñado, y de esta manera Nerón se convertiría en el hijo mayor, aunque adoptivo, del mismísimo Claudio I. No obstante, durante una cena de gala, el emperador sufrió unos fuertes espasmos que posteriormente le arrancarían la vida, haciéndole explotar cada vena y arteria del cuello. El emperador había sido envenenado, y la sonrisa de Agripina, su antes cuñada y ahora esposa, la delataba. Todo el Senado supo que ella había dado la orden. Durante las ceremonias funerales se mostraba contenta, feliz, como si nada hubiera pasado. Su sonrisa era macabra, psicótica. Sin embargo, había una persona quien gozaba más la situación. Ese era su hijo, Nerón, quien sabía que inevitablemente sería el sucesor. Por consiguiente, se convertiría en el hombre más poderoso del mundo conocido hasta esa época. Su obsesión por el poder apenas iniciaba y su hambre por hacer su voluntad se vería reflejada en muy poco tiempo. El deseo de Claudio antes de morir era que Nerón gobernara hasta que Británico, su hijo legítimo, alcanzara la mayoría de edad, la cual era de 14 años según las leyes romanas. Después de eso, Británico sería el emperador de mando y Nerón su fiel consejero. Ante este discurso, Agripina contrató a Locusta, una esclava y sirvienta del palacio, quien se encargaba de la cocina. Fue ella quien sería la autora material del asesinato del emperador. Una vez Nerón en el poder,
relegó a Británico a segundo plano, haciéndolo casi inexistente. No obstante, su cumpleaños número 14 se aproximaba, y de acuerdo con las leyes romanas, 14 era la mayoría de edad, un auténtico problema. El Senado estaba dividido por simpatizantes de Nerón y otro gran número de Británico, quien al ser relegado y pasar más tiempo con la gente en la ciudad, se ganó la simpatía de todos. Fue entonces que Nerón, con menos de un año en el poder, llamó a Locusta. Necesito que le des de comer a Británico del mismo alimento que le diste a su padre. Locusta, estoica y sin expresiones, simplemente asintió. Agripina palmeó a su hijo en señal de concordancia. Excelente, hijo. Apruebo con fidelidad tu decisión, expresó la madre orgullosa. Sin embargo, la respuesta del César dejaba notar rasgos de su futuro carácter como emperador. Gracias, madre. Aprecio que expreses la palabra fidelidad, pero solo recuerda que aquí tú no apruebas nada. Yo soy quien da las órdenes. La sonrisa de Agripina se desvaneció mientras que el ego de Nerón se fortalecía. Británico moriría retorciéndose en el suelo y echando espuma por la boca ante la sorpresa de todos, en otra gran cena de gala romana, tal y como falleció su padre. El salón se alarmó. Octavia, su hermana, se lanzó en su regazo llorando a mares ante la sonrisa lóbrega de Nerón y también de Agripina. Ahora contaba con el poder absoluto. Este asesinato dio pie a una cacería de brujas política que se extendería por años. El Senado era muy importante para la política romana. Nerón, a pesar de ser el emperador, aún necesitaba la mayoría del Congreso para que aprobara sus decisiones y propuestas. Fue aquí como surgieron los bandos pro Nerón y contra Nerón. Se desataron persecuciones brutales ante aquellos que abiertamente se oponían al régimen Nerón-Agripina. Por órdenes del César, los centuriones literalmente sacaron de sus hogares a los opositores, los apresaron, los torturaron brutalmente, luego los llevarían ante Nerón, quien los haría confesar en la plaza principal y ante el público. ¿Aceptan abiertamente ser traidores del imperio? Los gritos de piedad y misericordia se perdían entre los vientos romanos. Aquellos opositores que aceptaban la culpa serían colgados. Aquellos que aún siendo torturados clamaban su inocencia, se les daría la oportunidad de luchar por su libertad. ¿Son inocentes? Muy bien. ¿Entonces prefieren luchar por su libertad? Nerón los enviaría al Coliseo, donde escogerían pelear contra los más salvajes guerreros de todo el imperio en un desigual combate de 10 contra 1, o bien la lucha contra la bestia. El oponente sería el más fiero de los leones o el más enorme de los osos. Nerón disfrutaba al verlos ser destazados vivos por los animales o ver sus cráneos partirse en decenas de pedazos ante los salvajes mazos de los guerreros del imperio. Nerón creció en paranoia. Absolutamente todos le parecían sospechosos de querer derrocarlo. Poco a poco fue eliminando a todos los que ofrecían resistencia. Incluso se dice que desconfiaba de su propia madre. Agripina pasaba mucho tiempo con Locusta. También fue sorprendida varias veces cenando con sospechosos opositores. Nerón lo notó y en una cena obligó a su madre a comer de su manjar para comprobar que no estaba envenenado. La única persona en quien confiaba era Popea Sabina, la esposa de su amigo Marco Salvio Otón. Nerón se obsesionó con ella. La deseaba como diera lugar. Sabía que Marco Salvio se haría a un lado y no habría necesidad de eliminarlo. Sin embargo, había alguien que sí se oponía fieramente. Esa era Agripina la menor, su madre. Era tal su disgusto por esa relación que Agripina pecó de soberbia y se reunió con Cayo Rubelio Plauto, un hombre fuerte del Senado
quien tenía alianzas comerciales también muy fuertes, y que a pesar de ser partidario de Nerón, era poderoso como para ofrecer una buena batalla. Se dice que Agripina insinuó la posibilidad de un cambio en el trono. Nerón, al enterarse, ni siquiera lo dudó. Intentó envenenarla, hundir su barco durante su exilio. Finalmente, enviaría un mercenario quien perseguiría, encontraría y asesinaría a Agripina en la misma ciudad donde había dado a luz a su único hijo, la villa de Antium. Así fue Nerón, implacable contra sus enemigos políticos, no importando que fueran familia. Sin embargo, aún peor sería su persecución contra los cristianos. Apenas hacía poco menos de 30 años, Jesús de Nazaret había muerto, aquel personaje que trajo un mensaje de amor, esperanza y misericordia a todo aquel que lo escuchara. Para el imperio significó un problema social y de revuelta. Para la gente fue un acontecimiento de esperanza e impresión, sobre todo por su resurrección al tercer día. El mensaje de Jesús traspasaría la antigua Judea, se extendería por todo Medio Oriente, norte de África, y gracias a la ocupación romana en Jerusalén, este hermoso mensaje de amor llegaría hasta las calles de la capital del imperio. Rápidamente, los seguidores se acrecentarían, incluso dentro de Roma. Judíos, romanos, griegos, de todos lados, todas las culturas, todas las partes, todas las razas, abrazaban con gracia las enseñanzas del Nazareno. Esto debido en su mayor parte a la grandísima labor apostólica de sus discípulos, en especial de dos personajes impactantes, Simón Pedro y Pablo de Tarso, quienes se habían encomendado la increíble misión de evangelizar en la misma capital del imperio. Nerón no soportaba la sola idea de que su propio pueblo adorara más la figura de un judío que la de él mismo. Implementó leyes anticristianas, financió persecuciones que se basarían en un proceso de 3 fases: encarcelamiento, tortura y muerte. Encomendó legiones enteras con la única tarea de ubicar a los cristianos, sean de donde sean. En aquel tiempo no existían las iglesias, por lo que las reuniones eran secretas. Los centuriones en Roma irrumpieron en cientos de juntas clandestinas, apresando un gran número de seguidores cristianos. Aquellos que tenían la fortuna de escapar advertían a sus compañeros. Aquellos que eran apresados, su muerte brutal era inevitable. Aún con el peligro latente, Simón Pedro y Pablo de Tarso declamaban las palabras de Jesús al aire libre, sabiendo que esto podría significar su posible muerte. No solo eso, ambos apóstoles, cada uno por su cuenta y en distintos puntos, obraban verdaderos milagros, curaban enfermos, levantaban inválidos, devolvían la vista al ciego. Todo esto tras la gracia encomendada del Espíritu Santo. Cada vez eran más las conversiones a la nueva religión. La adoración de ídolos disminuía, por lo cual Nerón se vio desplazado. Fue entonces que, enrabiado, proclamó a Simón Pedro y a Pablo de Tarso como los enemigos públicos número 1 del Imperio Romano. Así empezaría su incesable persecución. Legiones enteras cateaban casa por casa, zona por zona, rastreaban a todos los sospechosos seguidores de Jesús, hasta que un día, lamentablemente, capturaron a Simón Pedro mientras oraba en una pequeña choza a las salidas de Roma. Su captura levantó furor en los crecientes seguidores, quienes intentaron rescatarlo, pero fueron reprimidos brutalmente. Simón Pedro, tal como Jesús hizo con él mismo, les pidió a sus seguidores a no enfrascarse en violencia. Fue aprisionado esperando su condena. Pasaron meses inhumanos de torturas hasta que su hora llegó. Simón Pedro fue crucificado, tal y como su maestro, pero a manera de mofa burlesca, Nerón exigió que la crucifixión fuera al revés, es decir, Pedro sería colocado de cabeza.
La sangre le bajó hasta que prácticamente explotara su cerebro. Todo esto ante la mirada de cientos de civiles, incluido el psicópata emperador. Se dice que el lugar de su crucifixión fue en el actual obelisco del Vaticano. Poco tiempo después, Pablo de Tarso también sería capturado en una choza clandestina que se utilizaba para reuniones cristianas secretas. Ante la leyenda, el apóstol no opuso resistencia. Al contrario, sonrió y dijo: mi tiempo aquí ha terminado. He luchado la gran lucha. Vámonos ya. Al igual que su colega, Pablo sufrió innumerables abusos durante su tiempo cautivo, pero su muerte sería mucho más cruel. Su tranquilidad ante la adversidad causó una asombro en el César, quien enrabiado gritó: «¡Quiero su cabeza en una bandeja de plata!». Fue así que Pablo de Tarso sería degollado en la plaza principal de Roma, ante la mirada atónita del público y el beneplácito nefasto de Nerón. Cuenta la leyenda que Nerón se reunió con los dos apóstoles por separado, pero increíblemente, ambos contestaron exactamente de la misma forma sus preguntas. «Así que tú eres el famoso apóstol. ¿Sabes quién soy yo?», cuestionó el César. «Sí», contestó tanto Pedro como Pablo en sus respectivas reuniones. «Muy bien, entonces entenderás que, como emperador del Sacro Imperio Romano, líder absoluto de las legiones que conquistan cada parte del mundo, debo hacer un ejemplo contigo. Arrodíllate ante mí y te prometo que tu muerte será misericordiosa», expresó con exacerbada soberbia Nerón. «Sé exactamente quién y qué eres. En definitiva, eres mucho más que el líder supremo de Roma. Tú y yo lo sabemos». La sonrisa de Nerón fue desapareciendo ante las palabras acertadas de los apóstoles. «Sin embargo, aún con todo tu poder terrenal y también el maldito, no eres nada en comparación al que yo sigo. Jesús de Nazaret sería el único por el que me arrodillaría, y sugiero que tú hagas lo mismo». Los diabólicos ojos de Nerón se inyectaron en sangre. Sus pupilas cambiaron gradualmente de un verde veraniego al más rojizo de los infiernos. Su voz se entrelazó con otras tantas hasta escucharse de forma grotesca y horrorosa. Gritó tal y cual una fiera salvaje, como león en el África o como mandriles en la jungla. Los decibeles de su voz eran tan potentes como para tumbar utensilios sobre mesas. Ambos apóstoles, en sus respectivas reuniones, permanecieron estoicos, impasibles. Esta serenidad sacó de quicio al emperador y a lo que fuera que llevara dentro. «Su sacrificio no tendrá recompensa. Yo mismo me aseguraré de que sufran cada maldito minuto, de cada maldita hora, de cada maldito día, por la eternidad. La última cara que verán en la vida será la mía, y la primera que verán después de muertos también seré yo. Adoraré verlos sufrir, adoraré matarlos una y otra vez en las llamas ardientes del infierno». Nerón sería asesinado el 9 de junio del año 68 por su propio secretario, Epafrodito, mientras huía de Roma tras levantarse una rebelión en su contra, la cual no pudo detener. Cuenta la leyenda que al verse rodeado por la guardia pretoriana, le pidió a su secretario que lo apuñalara. Sin embargo, existen versiones donde el deber y la justicia movieron la conciencia de Epafrodito, y éste lo asesinaría por decisión propia, para así dar fin con el más sanguinario y despiadado reinado de algún emperador romano en la historia. Para cortar de tajo con el hombre que asesinó a su propia madre, a su esposa, asesinó primos, asesinó gente inocente, desvalidos. Para detener al hombre que incendió su propia ciudad,
causando muerte y tragedia en centenas de familias, para así detener al comprobado, natural y sobrenatural, primer anticristo.